Y atención con esta noticia, porque nosotros, por supuesto, contamos todo. Lo que pasa del lado de Israel, lo que pasa también del lado de Palestina, porque un bombardeo en un hospital en Gaza dejó cientos de muertos. Esto fue denunciado por el Ministerio de Salud del grupo terrorista. Y se genera una controversia. A ver, la única realidad, ahora contamos la controversia, la única realidad es que fue un bombardeo en un hospital y que hay cientos de muertos. Ahora, Mauro, ayúdame a repasar la información, pero se habla de hasta 500 muertos, lo cual es gravísimo, por supuesto. De esto no cabe ninguna duda. Jamás ha acusado a Israel, sin embargo, Israel hasta el momento no se hace cargo de haber sido el autor del bombardeo. Tampoco lo niega enfáticamente, tampoco dice no fuimos nosotros de ninguna manera. Dicen todavía no tenemos la información necesaria como para poder hablar sobre esa situación. Lo cierto es que estamos viendo imágenes del bombardeo y que son 500 los muertos. Fíjense, miren y escuchen este video porque hasta se escucha, se puede oír la explosión. Miren. Tremendo. Tremendas las imágenes. Esto no es Israel, repito. Esto es del otro lado, es el del lado de Gaza. Donde, por supuesto, como lo hemos dicho, también caen bombas. Mauro, esto que decías, son casi 500 los muertos, o ya más de 500 los muertos en el hospital. Jamás acusa a Israel. Israel, por el momento, dice no tenemos información si fuimos nosotros. Exactamente, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, cuyo control está bajo el grupo terrorista Hamás, argumenta que alrededor de 500 personas habrían muerto por un bombardeo al Hospital Baptista de Gaza City. El grupo terrorista Hamás acusa a Israel de haber hecho un ataque aéreo contra el edificio, mientras que el ejército de Israel dice que no se puede estar seguro todavía de dónde provino el bombardeo. Pudo haber sido las FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, como también un cohete fallido de Hamás. En cuanto tengan más información, saldrán a confirmar si fueron o no. Está con nosotros Fabián Hatib, que es vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Gracias. Salam aleikum, la pasea con ustedes. Gracias por haber venido. Te escuchábamos el otro día en la conferencia de prensa. A nosotros, por supuesto, nosotros mostramos todo, lo que pasa del lado de Israel, lo que pasa del lado de Palestina. ¿Qué opinás de esto que estamos viendo puntualmente? Mirá, creo que cualquier ser humano estaría horrorizado ante la presencia de una guerra. Igualmente, lo que quiero remarcar es que lamentablemente se muestra más lo que sucede de un lado que del otro. No es tu caso puntual, pero sí está sucediendo en la mayoría de los medios. Y voy a tomar algo que dijo esta señora, Inés, que acaba de llegar, que la verdad debe haber sido terrible para ella haber pasado la situación que pasó, pero tiene que agradecer a Dios y al gobierno argentino que pudo ser repatriada. Los palestinos no pueden salir, los palestinos no tienen quien los saque. Los palestinos están encerrados hace décadas en una cárcel a cielo abierto. Y esto no lo digo yo, son palabras textuales de un periodista israelí del diario Heratz, creo que es el nombre, que fue una nota que publicó hace poquitos días. Vos hacés igual esta... Nosotros, desde que empieza el conflicto, hacemos la misma diferenciación. Una cosa es Israel, otra cosa es el pueblo palestino y otra cosa es un grupo de terroristas. ¿Ustedes hacen la misma diferenciación también? Mirá, lo que yo veo es que el gobierno de Israel no hace diferenciación. El gobierno de Israel por eso bombardeó absolutamente todo. Por eso te pregunto vos puntualmente. Digo, ¿ustedes identifican ese grupo de terroristas llamado Hamás que cruzó la frontera y asesinó gente, violó mujeres y demás? ¿Lo identifican como un grupo terrorista que tiene también de rehén al pueblo palestino o no? Mira, si lo tiene o no de rehén al pueblo palestino, habría que preguntarle al pueblo palestino. Yo no soy palestino, ni jamás estuve en Palestina. Bien. Creo que es una pregunta para hacerle al pueblo palestino. Yo lo que sí te puedo decir es que, a ver, si vos tenés, y con esto no estoy justificando las muertes de civiles, para nada, y lo dije clarito en mi conferencia de prensa y lo dije en este mismo estudio el día sábado. Estoy totalmente de acuerdo con la pérdida de vidas humanas, porque en definitiva los que están pagando con su vida son los civiles.
Ahora, vos hablaste de grupo terrorista. Bien. Si vamos a hablar de grupos terroristas, el gobierno israelí es tan terrorista como el grupo Hamás. O sea, midamos a los dos con la misma vara. No tengamos una vara para una y una vara para Me otra. fui demasiado lejos, me faltó empezar por el principio. ¿No considerás a Hamás un grupo terrorista? No, yo no dije eso. Yo te estoy diciendo, estamos midiendo con una vara uno y con una vara otro, no. Hablemos de terroristas, hablamos del gobierno de Israel y de Hamás. Por eso, ningún problema, hablemos con los dos. Entonces, te reformulo la pregunta. ¿Hamás es un grupo terrorista? Según lo que los medios han impuesto, es un grupo terrorista. Pero pará, perdóname, Fabián, nosotros vimos cómo Sí. cruzaron la frontera. Después hablamos de Israel, pero pará, después hablamos, pero nosotros vimos cómo cruzaron la frontera, cómo mataron gente, cómo difunden las imágenes a través de la televisión, digamos. Por Bueno, definición eso hace los está grupos bien. terroristas. ¿Eso es terrorismo? ¿Estamos de acuerdo? Por definición es lo que hacen los grupos terroristas. Listo. No soy experto, pero me da la sensación de que los Por grupos terroristas se definición, dedican a eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Entonces, claro. lo que yo te pido y lo que le pido a los medios, que utilicen la misma adjetivación del otro lado. O sea, si vamos a hablar de terroristas, bárbaro, hablamos de terroristas. Hay dos grupos terroristas enfrentados. Pero vos entonces. pero vos has visto, por ejemplo, asesinatos difundidos en la televisión de Israel. Desconozco, por ahí vos me decís que sí, yo no lo vi. Pero no por lo vi. favor, hace décadas que el ejército israelí... Y no hablemos de Gaza, hablemos de Cisjordania, porque parece que todo el problema está en Gaza y nada más. Hablemos de Cisjordania. En forma semanal, el gobierno israelí entra a Cisjordania, asesina a niños, mujeres, ancianos, y cuando tiene que bombardear la franja de Gaza, y esto no es nuevo, bombardea campos de refugiados, escuelas, edificios donde viven familias. O sea, la táctica es la misma. Por eso te vuelvo a repetir. Hablamos de terrorismo, bárbaro, hablamos de terrorismo. Pero hablemos con la misma vara. Sí, yo eso te lo entiendo y están todos habilitados. Luis, te veo con cara, ahora te dejo a vos, Mauro, está también el querido Hugo Vázquez con nosotros. Hugo, vos venís para hablar de economía, pero por supuesto te podés sumar a la mesa también. Me da la sensación, Fabián, no sé, como que hay cierta justificación del lado tuyo de lo que pasó desde el sábado. Por ahí es una interpretación errónea mía, pero me da esa sensación cuando te escucho. Si es tu interpretación, estás mal interpretando. Bien, puede ser, por eso te lo digo. Por eso te lo decía con respeto, pero interpreto eso. Yo te digo, Hamás es un grupo terrorista, me lo pones en duda. Te digo, no te lo puse en duda. Gente, no te lo puse en duda. Solamente te dije, ¿son terroristas? Según definición. Bárbaro, son terroristas. No. ¿Son terroristas o no son terroristas? Para mí son terroristas. Son terroristas. Para vos no. Esto es un enfrentamiento entre terroristas. Sí, bueno, está bien, eso es lo que vos pensás. Ahora, la verdad es lo que yo pienso. Es la definición de la realidad. Está bien, pero la verdad que cuando vos decís son terroristas, según la definición, es como ponerle un pero. Esto me hace acordar no estoy poniendo ningún pero. Les pido perdón, pero cuando ya pones pero ya no pedís perdón. No. Por eso digo... Yo no estoy poniendo ningún pero. Por eso yo el otro día decía... podemos hablar del conflicto de Israel contra Palestina, podemos hablar de Franja de Gaza. Ahora, cuando hablamos de Hamás, un grupo claramente terrorista, me da la sensación de que ahí el rechazo debería ser... Yo no te lo estoy negando y de hecho yo rechacé la muerte de civiles. O sea, no te estoy rechazando absolutamente nada. Simplemente lo que te estoy pidiendo, y le pido a la prensa, que sea equilibrada y que vea de los dos lados, que no vea de un solo lado.